Bienvenidos a su curso de desarrollo en Angular. Muy bien, en este video echaremos un vistazo más a fondo de las propiedades que vamos a tener disponibles para crear nuestras tablas, llaves primarias, llaves foráneas en Laravel. Lo primero que vamos a hacer es a crear migraciones en Laravel. Para esto, pues vamos a implementar los diferentes comandos que vimos anteriormente. Para esto, lo que tenemos que abrir es el proyecto en Visual Code. Abrimos una terminal. Les recomiendo que abran dos terminales. En una vamos a ejecutar nuestro servidor de prueba y en la otra para ejecutar los diferentes comandos que son necesarios para este proceso. La primera migración que vamos a crear es para almacenar unos países y la segunda para crear las regiones y así poder ver cómo creamos nuestras llaves foráneas y nuestras llaves principales. Para ejecutar el comando simplemente usamos PHP Artisan Migration create table, fíjense en la estructura, el nombre de países, create países. Ya enter y esperamos un momento y él automáticamente me dice que la migración se ha creado correctamente. ¿Dónde podemos encontrar las migraciones? Las migraciones las vamos a encontrar en la carpeta Database Migration. Y aquí vamos a encontrar nuestra migración que se llama países. Entramos y notemos que ya tenemos una estructura previa. Esta estructura previa se crea gracias al comando o al parámetro --create igual a países. Esto lo que hace es crearnos la estructura del esquema para nuestra tabla. Vamos a entender un poco cuáles son los diferentes atributos que debemos colocar en este esquema para poder crear las tablas. Por ejemplo, si estamos trabajando con MySQL, podemos especificar el motor que vamos a trabajar o el tipo de tablas que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos tener Engine y NodeDB. Podemos seleccionar también el tipo de codificado para nuestros caracteres utilizando el atributo charset. Así como tenemos estos comandos, nos vamos a encontrar con los diferentes atributos y tipo de datos que podemos manejar para estos atributos. Por ejemplo, tenemos el Big Increment, que simplemente lo que nos hace es crearnos un campo autoincremental. En este caso, notemos, dice tipo de columna equivalente a autoincrement, un signet big int, clave primario. Big integer, columna correspondiente o equivalente a big int. Binary, este es el tipo de dato correspondiente al block. Recuerde que este block es donde nosotros podemos almacenar archivos binarios. Booleano, char, donde tenemos el nombre y la cantidad de caracteres que vamos a utilizar. Tipo de columna equivalente a char. Dice que la longitud es opcional. Tenemos para crear el formato fecha, tipo date. Datetime se utiliza para equivalencias a datetime. Table datetime TZ para configurar la zona demilitarizada que se conoce. Decimal, donde podemos especificar el nombre, la cantidad de números enteros y la cantidad de dígitos decimales. Doble, lo mismo. Enumeradores, si queremos crear campos enum dentro de nuestras bases de datos en MySQL. El flotante, geometría. Normalmente estas geometrías se pueden utilizar para cuando nosotros utilizamos georreferenciación y almacenar ese tipo de cosas. Colección de geometría es
También muy útil para almacenar estos datos agrupados en formato de array, en un arreglo. Increments integer IP address, formato tipo JSON, y así sucesivamente. Cada uno de estos elementos son los que nosotros podemos llegar a utilizar al momento de crear nuestras tablas. Así como podemos asignar tipos de datos a nuestras tablas, podemos asignar parámetros opcionales o algunos que se llaman modificadores de columna. Algunos modificadores de columna son como, por ejemplo, si quiero el campo que sea nulo, es decir, que nos acepte valores nulos. Tenemos también atributos como comentarios, si queremos agregar algún comentario, o el valor por defecto. Sin signo, ya que tenemos otros atributos adicionales. El uso de esos atributos adicionales o esos modificadores ya dependen de la estructura y las necesidades que tengamos nosotros al momento de almacenar los datos. También podemos definir índices. Digamos que este es uno de los fuertes que tienen las bases de datos y los índices nos van a permitir determinar algunas llaves o algunas claves únicas dentro de nuestras bases de datos y nos van a servir para optimizar, por ejemplo, consultas. Por ejemplo, aquí estamos definiendo un valor único. Aquí estamos definiendo un índice que puede ser utilizado para efectuar consultas indexadas dentro de nuestra base de datos. Incluso podremos llegar a indexar campos que sean de tipo cadena, los cuales nos van a servir para optimizar este tipo de consultas. Vamos a resumir un poco cuáles son los tipos de índices que tenemos. Tenemos el primary, que es para definir una llave primaria. Podemos definir también una llave primaria compuesta. La llave primaria compuesta se define con primary, pero noten la diferencia con el anterior, es que los campos, los cuales necesitamos que sean llave primaria, van encerrados entre paréntesis cuadrados, es decir, corchetes. Y se coloca el nombre de cada uno de los campos separado por una coma. Tenemos el índice único, el index, ¿cierto? Agregan índices espaciales. Este tipo de datos, pues eso sí ya depende de la información que ustedes deseen guardar en su base de datos. Puedo eliminar índices únicos, primarios, así como se pueden crear. Así como definimos índices y llaves primarias dentro de nuestros esquemas, podemos definir también las llaves foráneas. La definición de una llave foránea es muy simple. Solo colocamos el atributo foreign. A continuación, agregamos el nombre de la columna que deseo utilizar como llave foránea, reference, la columna con la que voy a referenciar. Recordemos que esta columna es la llave principal de la tabla padre, on, y el nombre de la tabla padre. Recordemos que es importante que el tipo de dato de ambos atributos deben ser el mismo. Es decir, si es entero, ambas deben ser enteros. Si es un varchar, ambas deben ser varchar y demás. Aquí vemos otra forma de implementar esas llaves foráneas. Por ejemplo, aquí podemos definir algunas propiedades en cascada. Así como yo puedo actualizar o eliminar en cascada,
podemos obtener estos parámetros, el onDirect Cascade. Aquí podemos utilizar el drop foreign key, el drop foreign para eliminar las llaves foráneas, ¿sí?, que haya creado en mi tabla. Muy bien, vamos a comenzar a hacer nuestra práctica, ¿cierto? Vamos a crear ya nuestra base de datos, vamos a crearnos un usuario en Postgres, vamos a utilizar Postgres en esta ocasión, no vamos a usar MySQL, vamos a implementar con Postgres. Es importante tener en cuenta que para poder utilizar Laravel, debemos que configurar la librería PDO, tanto MySQL como Postgres. ¿Cómo hacemos esto? Para poder configurar esas extensiones hay dos maneras. Una es ubicar el archivo de configuración php.ini y en ese archivo nos ubicamos en la zona de extensiones. El archivo por lo general es un archivo bastante extenso. Yo les recomiendo hacer una búsqueda. Pueden escribir, por ejemplo, aquí una palabra clave que es PDO, find, y él va a encontrarle las diferentes extensiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la extensión PDO de MySQL. Aquí tenemos la extensión PDO de Postgres. Eso como quiero utilizar Postgres. Aquí tenemos, por ejemplo, la extensión para Oracle. Y por acá podemos encontrar la extensión PDO para SQLite. Lo que tenemos que hacer para activarlo es, si la extensión la precede o la antepone un símbolo de punto y coma, lo que hacemos es quitar ese símbolo de punto y coma y guardamos los cambios. Cerramos y reiniciamos nuevamente nuestro servidor Apache o nuestro entorno SAM o Laragon o WAN para que se recargue la configuración. Ya con esto tenemos activo nuestra extensión PDO, tanto de MySQL como de Postgres. Muy bien, vamos a abrir el pgadmin, ¿cierto?, que es nuestra aplicación por defecto para la gestión de las bases de datos en Postgres. Voy a crear por acá una base de datos nueva. Vamos a crearnos una base de datos. Vamos a ponerle creative. Simplemente le voy a salvar. Ya con esto hemos creado nuestra base de datos. A continuación voy a crear un usuario. Clic derecho, crear usuario. Y voy a colocarle aquí admin creative. Definición, voy a ponerle un password. A poner un password complejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para no complicarnos por ahora. Y simplemente le voy a salvar. Voy a darle doble clic a la base de datos que creamos para activarla. Aquí en la parte superior vamos a encontrar una opción para ejecutar comandos SQL. Aquí tenemos nuestro usuario. Voy a traerme unos comandos, los cuales me van a permitir otorgarle permisos al usuario sobre la base de datos. Es acá simplemente colocar creative y voy a colocar el nombre del usuario para dar esos permisos. Entonces, nuestro usuario se llama admin creative. Acá puedo otorgar privilegios a todas las tablas para el usuario. Voy a copiarlo por acá. No sé. Simplemente marco las dos opciones y las ejecuto
Aquí en nuestra ventana de ejecución de comandos, le doy play y automáticamente ya tenemos esta ejecución. Voy a ejecutarla de abajo en diferente y listo. Ya con esto nos hemos asegurado que el usuario admin Creative tiene permisos sobre la base de datos Creative, así para que cuando hagamos consultas podamos ejecutarlas sin ningún problema. Muy bien, vamos a imaginarnos que nuestra tabla pues, va a tener un nombre en español, en este caso países, ¿cierto? Recordemos que la tabla debe ser en plural y recordemos que el modelo debe ser en singular. Entonces, por aquí ya hemos definido nuestra estructura. Por acá tenemos nuestra estructura, pues, países. Acá tenemos la definición de nuestra llave. Notemos que por defecto el comando de migración crea el ID. Este ID automáticamente Laravel ya lo identifica como la llave principal y autoincremental. Yo puedo definir mi llave. Entonces vamos a hacer esa tarea. Vamos a definir nuestros campos, los cuales pues vamos a tener que configurar. Por ejemplo, voy a crear un campo incremental para mi tabla de países, pero yo no quiero que se llame ID. Yo quiero que tenga un nombre como, por ejemplo, ID-piso Py. Pues, ¿cómo hacemos esto? Es importante, Laravel, ya en sus últimas versiones, eh, se deben definir con Big Increment. Entonces, vamos allá. Simplemente voy a colocar aquí Big Increments y voy a colocar el nombre del campo que yo quiera agregar. ID-piso Py. Perfecto. Voy a darle un Enter. Voy a definir el segundo campo, que es la columna Node. Vamos a buscar en los diferentes atributos cuál es ese tipo de dato que más se nos asemeja. Por aquí tenemos el enum, incrementos, estos, y por aquí tenemos nuestro string. Notemos que el string nos dice tipo de columna equivalente a un varchar con una longitud opcional. Entonces vamos a definirlo. Pesos table, string, y voy a colocar como nombre y donde piso país, coma, y le voy a indicar acá que va a ser de 50 caracteres. No hay que olvidarnos del tiempo. ¿Me guarda? Listo, aquí ya definí mi tabla. Resulta que la llave principal automáticamente ya Laravel se encarga de colocarla. Es decir, él detecta que este Big Increment es autoincremental y automáticamente va a colocar el atributo de primary key. Nosotros no necesitamos colocar. Si esto no fuera de tipo Big Increment, sí tendríamos que definir esa llave. Entonces vamos a mirar, vamos a crear otra migración, en este caso las regiones, es decir, los departamentos, para que podamos ver cómo se crea una llave foral. Entonces notemos, ejecutamos el mismo comando de las migraciones, un enter, esperamos que se cree la migración. Muy bien. Entonces aquí ya he definido
la llave principal. Tenemos nuestro campo para el nombre. Y fíjense que estoy definiendo por acá la llave foránea. En este caso yo le pongo FK para identificar que es una foreign key. Como la llave foránea debe ser del mismo tipo de la principal, debo colocar este atributo, unsigned big integer. Si no le coloco ese unsigned, o sea, sin signo negativo, pues me va a generar un error al momento de crear esa llave foránea. Y acá pues tenemos la definición de la llave foránea. Foreign, el nombre del campo que es la llave foránea. Reference, el nombre del campo de la llave principal. Y el nombre del país, el nombre de la tabla, perdón, que corresponde a la tabla padre. En este caso aquí ya tengo efectuada la relación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí al entorno. Acá tengo que cambiar porque no me voy a conectar con igual, sino con Postgres. Entonces, como hemos visto anteriormente, vamos a buscar la carpeta de config. Dentro de la carpeta config buscamos el nombre del driver, que es pgsql. ¿Cierto? Venimos acá para nuestro archivo de entorno de environment. Control V. Dejo localhost. Aquí es 5432, que eso lo obtengo de por acá, del puerto. El nombre de la base de datos. El nombre de mi base de datos se llama Creative. El usuario es admin Creative, si no me equivoco. Vamos a ver. Admin Creative. Okay. Y la contraseña colocamos que 1, 2, 3, 4. Ya con esto tenemos configurado nuestro acceso a la base de datos. Muy bien, vamos a dejar este video hasta acá y en el siguiente video continuaremos trabajando con las migraciones, veremos cómo ejecutar las migraciones en nuestras bases de datos. Nos vemos en el siguiente video. Si el video ha sido de gran utilidad para ti, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Si el video te ha gustado, dale clic en me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.